buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Futuro Imperfecto, una serie de charlas y producciones en cuarentena a cargo de la Secretaría de Arte y Cultura de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy en este tercer encuentro está con nosotros Juan Manuel Fiusa, artista visual de la ciudad de La Plata. Así que bienvenido, Juan, te saludo desde acá. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo están Bien. todos? Bueno, muchas gracias. En principio agradecer por esta atención de la entrevista en este contexto tan particular. Y bueno, acá a disposición. Genial. Bueno, si te parece, no tenía muchas ganas de presentarte yo, sino que vos quizás nos cuentes un poquito, más que nada de tu formación, ¿sí? Artística, ¿te parece? Bien, sí, no hay problema. Bueno, como vos bien dijiste, lo que englobaría mis haceres, digamos, o mis prácticas es el arte, las artes visuales, ¿no? Por eso me defino como artista visual. En cuanto a mi formación académica no conclusa, digamos, es desde el diseño en comunicación visual, ¿sí? Y después en lo formativo, en cuanto a talleres y más bien lo que sería una educación artística, es con talleres con artistas visuales como Eduardo Medici, yo siempre lo nombro a él como mi gran maestro. También a Jorge González Perrín en todo lo que fue el dibujo, ¿no? Digamos, como práctica artística. Y también tengo formación, también no académica, también de talleres en lo que es fotografía. Bueno, acá en La Plata estudié con Suso Pereira, con Rubén Romano, y también estuve varios meses en el taller de Eduardo Gil, y por otro lado también con algunas clínicas de obra, con distintos referentes. Siempre lo formativo fue algo fundamental y primordial para mi desarrollo, como para el desarrollo de cualquier artista, ¿no? Bien, sí, como que también, nada, viendo el currículum o esto que nos contás, vemos que se atraviesa por varias disciplinas ese recorrido, ya sea formativo, artístico, ¿sí? Tanto la fotografía, el dibujo, la pintura, bueno, más adelante la gestión, también se entrecruza el diseño. Sí. En definitiva, fue como una especie de diletancia, ¿no? Entre distintas prácticas artísticas y como un descubrimiento en el hacer, digamos, por llamarlo de un modo. A medida que iba transitando, iba descubriendo, los intereses iban ampliando y profundizando, y esto derivó como digo, en una diletancia, en un sentido positivo, en distintas prácticas, o las mal llamadas disciplinas, y en algún momento también de todo este proceso se empezó a entrecruzar todo, porque como cualquier persona, y se empieza a hibridar, digamos, las prácticas, y se empiezan a cruzar los distintos lenguajes. Incluso, como bien dijiste, también se empieza a dar cuestiones que tienen que ver con la gestión o con la producción de bienes culturales. Bien. Sí, a mí me parece interesante. Yo, bueno, por suerte conozco tu obra y ya hace rato que la conozco, y como que también pude observar ese transitar, ¿sí? Todo ese transitar que vos hablás de estas diferentes, bueno, disciplinas y diferentes también lenguajes. Yo recuerdo quizás la última muestra tuya, también está bueno que nos puedas contar algo, que ahí también habla mucho de eso, ¿no? Donde aparece la investigación, donde aparece la escritura, donde aparece el dibujo, el grabado, la fotografía, el trabajo de campo. Es como, ahí es como, creo que es como un momento en donde se junta todo esto que estamos hablando. Sí, tal cual. Está bueno como lo describiste. Sí, la verdad es que estás refiriendo a la muestra de Estado Cautiverio, Invenciones y Usos de
de la otredad, que se expuso el año pasado en la sala de audiovisuales, no recuerdo el nombre de la sala, perdón, pero está en el Museo Petoruti. Es la sala que está dedicada a lo que es fotografía y audiovisual, y justamente en esa muestra un poco se condensaron todos estos procesos, ¿no? Hasta desde lo fotográfico, desde el trabajo de investigación y el trabajo de investigación en archivo, la conceptualización y también estos cruces de prácticas o disciplinas que se condensaron justamente en una muestra y en un proyecto que sigue progresando, digamos. Esto es como la primera parte, como lo iniciático del proyecto de Estado Cautiverio, y sobre todo es un proyecto que es un trabajo también donde uno tiene lo toma con bastante compromiso y responsabilidad, con todo el compromiso que uno puede llegar a tener, porque también entre tantas cosas que condensó también una necesidad que tenía yo de justamente hacer una investigación sobre una temática particular que tiene que ver con el mito de las cautivas, ¿no? El mito de las cautivas es el mito que da inicio a la literatura nacional a partir de hechos que sucedían en el siglo XIX, que tenía que ver con los malones y el rapto de cautivas. Eso se estetizó de manera tal desde la literatura como para también empezar a hacer como un uso de esa literatura entremezclado con lo que sería en ese momento lo político o el poder, por decirlo de algún modo. La chispa de ese proyecto justamente fue investigar un poco en base a la obra de Esteban Echeverría, que es justamente el poema inicial de la literatura argentina, es La cautiva y El matadero. Y yo claramente esas dos obras justamente fueron transversales y fundamentales para desarrollar toda una política en cuanto a lo que tiene que ver con la formación no solo de un Estado nacional, sino también de tratar de conformar una mirada sobre el sujeto, el ser nacional, y sobre todo sobre la otredad, que la otredad en estos casos sería el otro, sería lo que se llamaba el salvaje, que eran los pueblos originarios, ¿sí? Y bueno, entre esa investigación que tenía que ver primero con lo literario y después también empezar a conceptualizar un poco y hacer algunas preguntas sobre esa temática que tenían que ver con, bueno, cómo es que la cautiva, que Esteban Echeverría pone la voz de la cautiva, que esto también tiene que ver, ¿no? Que un hombre esté poniendo con su voz y con su mirada, hable sobre una temática desde la estetización. Entonces, desde esa obra yo me hice otra pregunta: ¿cuáles eran les, otros, otres cautivos o cautives, como querramos llamarlo, de la historia, ¿no? Porque justamente en ese proceso de estetización también había intenciones de formación, como dije, de un Estado y de qué se quería de ese Estado, o quiénes podían componer ese Estado. Y en ese proceso de formación obviamente se omitieron justamente algunas cuestiones. ¿Qué son estas cuestiones? Esta pregunta: ¿quiénes serán? O
¿quiénes integraban los otros cautivos y por qué no se los llamaba cautivos? ¿Por qué la cautiva siempre era blanca, cristiana y no tenía voz, por ejemplo? O la voz la ponía alguien que estetizaba el mito. Y ahí comenzó una investigación, y la investigación comenzó en lo que refiere a la investigación de archivos. Sobre todo yo laburé mucho con el archivo provincial, histórico provincial, que está en el pasaje Dardo Rocha. Se dio una situación que justo cuando empecé a laburar, esto fue el año pasado, y estaba desfinanciado, siempre está desfinanciado por el archivo histórico provincial, o sea, nunca es suficiente, no es que siempre está desfinanciado, pero particularmente en el 2019 se había dado un conflicto en el archivo con el gobierno provincial de ese momento, y también, viste, siempre se cruza. Yo estaba trabajando algo que tenía que ver con la formación de un Estado nacional, con archivos que son provinciales, que tienen que ver también con el Estado, y cuando comencé la búsqueda y ese proceso investigativo, justamente empecé a encontrar las claves y las, digamos, respuestas de algún modo, por decirlo de algún modo, sobre la pregunta esta que me hacía: ¿quiénes eran los otros cautivos o cautivas? Y bueno, la respuesta fue clara y contundente. ¿Y de dónde lo encontré? Lo encontré desde justamente expedientes que había en el Archivo Histórico Provincial, muy bien conservados, del siglo XIX, desde 1820 al 80, encontré expedientes que empezaron a hablar de, por ejemplo, entregas de niñas, ¿sí?, a familias terratenientes, o familias patricias, o familias o militares que habían participado en la llamada conquista del desierto. Entonces ahí yo ya tenía una respuesta sobre alguna pregunta, que en realidad yo ya sabía la respuesta, pero necesitaba el documento para apoyarme en algo sólido, justamente para este proyecto, desde el laburo con material de archivo. Primero, bueno, eso fue un primer proceso. Después el otro, eso en cuanto a lo investigativo. Después de lo investigativo viene la parte de cómo presentás todo ese material, ¿no? Vos tenés una investigación, llegaste a ciertos materiales, y bueno, y ahí viene más la parte que es lo que trabajamos nosotros, que tiene que ver justamente en esa cuestión que es cómo presentás algo y cómo lo representás. O sea, la presentación, que sería, en este caso fue en sala, con un montaje particular, lo que sea, y a la vez esa presentación de montaje también tenía que representar alguna cuestión que tenía que ver con conceptos, ¿no? De que tenía que ver con el hilado de una historia o de cómo mostrar una investigación. Que es una investigación que no concluye, obviamente. No tiene conclusión. Justamente a mí me interesa eso, que la conclusión, o de última, se presenten diversas inquietudes en el no sé cómo se llama ahora, pero en el espectador o el que va a la sala, digamos. Sí. Seguramente hay otra concepción. Pero sí, justamente hacer un comentario desde las artes visuales, desde lo fotográfico, también desde el montaje, sobre una particularidad de nuestra historia, que tiene que ver justamente con lo estético, y cómo lo estético también lo estético, hablo de la literatura, y cómo lo estético también de algún modo se utilizó en función de empezar a conformar como una identidad nacional y un Estado que avanzaba sobre la otredad, que justamente eran los pueblos originarios. Por eso el nombre, Estado de cautiverio es por cautivos, lo que sea, el Estado por el Estado, como organismo, no sé yo qué. Invenciones y usos de la otredad, bueno, lo de la otredad ya está claro, y lo de las invenciones viene por esto. Justamente hace un rato hablé de
la conquista del desierto. Y eso que se llamaba desierto es una invención, justamente, y también parte de una estetización, porque no sé, si yo digo ahora desierto, uno piensa distintas formas del desierto, pero es un poco raro un desierto que esté con pasturas, y con un pueblo que estaba ahí habitándolo. Sí, claro, cuando vos decís esto es un desierto, un poco te da la pauta como para avanzar sobre el desierto, sobre todo si vos tenés lo que serían las herramientas del progreso. Pues entonces también la muestra un poco versa sobre esa cuestión de la invención, de cómo uno desde lo estético también y desde el relato, digamos, porque siempre la pelea es por relato, desde el relato uno puede empezar a avanzar sobre la otredad o sobre el otro, lo que como querramos llamarlo. Un poco de eso trata la muestra, es investigativa, tiene una parte de montaje, tiene un texto de sala. Estos laburos no se trabajan solo, la verdad es eso. Siempre hay distintas, son transdisciplinarios. El texto de sala lo hizo Laila, yo le digo Laila K, que es una curadora, que hizo un texto que realmente, yo estoy muy contento. El texto para mí fue como lo que cerraba completamente esa muestra y ese capítulo de la muestra. Entonces también era esto, ¿no? El montaje, la investigación, la parte obviamente de producción de obra, la parte investigativa y qué usaba yo, qué materiales usaba con eso, más lo que sería la mirada de una curadora que aporta particularmente aporta su mirada sobre todo eso que estaba ahí uno como artista relacionando, ¿no? Las fotografías también, hay otra instancia de investigación en el Archivo General de la Nación, y particularmente a mí me interesó la tarea de montaje en sala, bien, y no interferir demasiado en lo que sería tocar las imágenes, retocarlas o intervenirlas demasiado, sino que me puse una limitante que era justamente laburar mucho con el montaje, con los tamaños de las obras, con la disposición y con lo que sería como la edición, ¿no? Y la secuenciación en etapas en toda la sala. Parece que hablo de una super muestra y... Sí, no, sí, se entiende. Yo que ahora vamos a mostrar unas imágenes, tenía mucho que ver ese recorrido del cual vos hablás, ¿sí? El recorrido que tenía que hacer el público o el espectador para ir entendiendo y cerrando esa situación. Claro, sí, y de hecho había también como pequeños textos que cada, digamos, como capítulo hablaban un poco del capítulo ese, y como te decía, mi limitante fue no hacer grandes intervenciones sobre las obras, porque también quería, sobre el material de archivo, digamos, porque también quería que haya cierta fidelidad con eso y respetar, justamente porque hay material del siglo XIX, fotografías específicamente, hay fotografías también más de mitad del siglo XX, que un poco antes, ¿no? De la mitad del siglo XX, donde también todavía se retrataba al otro, en este caso a los pueblos originarios, con una mirada sobre como, yo estoy acá, ellos son los salvajes, lo otro, todavía seguía eso, y ahí entró también otra cuestión en el proyecto que un poco abonaba también todas estas concepciones, que es cómo un archivo, como el Archivo General de la Nación, en su momento archivaba sus registros. ¿Qué quiero decir con esto? Está la fotografía, que es el registro fotográfico, y atrás archivaban y ponían datos. Ponían data
de lo que habían registrado, está el archivo de caras y caretas, etc. Y a mí lo que me parecía interesante no solo era el material fotográfico, sino la parte de atrás de cómo se archivaba en su momento y cómo se referían en el dorso de la foto a esa otredad que estaban justamente registrando desde lo fotográfico. Entonces ahí también se me dio vuelta otra cuestión que tenía que ver con esto de la otredad, de cómo se archiva, cómo se designa un otro también, en cómo lo designás o cómo lo denominás de algún modo. Y cómo se denomina, cómo se hacen esas nomenclaturas y esa situación. Exacto, y porque también ahí hay como una matriz que es incluso estigmatizante, etc. Entonces simplemente lo que hice fue superponer la fotografía con el dorso y que se vea todo de frente, digamos. Entonces podés encontrarte el sello, un texto, hay una foto muy icónica que es el hombre y mujer, lo llama el fotógrafo el hombre y mujer. Es una fotografía muy particular que seguramente después la pongamos. Eso también me dio una clave también sobre esto de la otredad y sobre cómo estos sistemas manipulan, por decirlo de algún modo, quizás, no sé, designan, denominan, etc. Bien, genial. Juan, y con todo esto que charlamos y esa muestra que es muy interesante, también este entrecruzamiento o esto de la investigación y cómo uno empieza como a abrir puertas en el proceso de producción, ¿sí? En investigación, bueno, en todo lo que eso conlleva, en las escrituras, como decías, también en llevarlo o no a imágenes. También vos tenés como un recorrido en lo que puede ser esto de la gestión, ¿sí? Cómo se articula la gestión, el archivo, la investigación, el diseño, la compaginación. Quizás también yo tenía ganas de charlar un poco de ese tema y cómo lo estás, o si lo estás trabajando en este momento de aislamiento y cómo estás resolviendo esas situaciones. Mirá, con respecto, en mi formación no nombré un posgrado en políticas y gestión cultural. Desde la gestión, bueno, yo tuve la oportunidad de ser director del Museo Galería Fotográfica de acá de La Plata, el MUGAFO, que en su momento lo inauguró Ataulfo Pérez Aznar. Tuve esa oportunidad, eso fue un aprendizaje enorme. Después también trabajar mucho con compañeros y compañeras en lo que es la gestión cultural, con distintos organismos públicos, hacer intervenciones en espacios públicos, que algunas todavía han sobrevivido a distintas gestiones. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía hay una intervención literaria que para entrar al ministerio previamente vos te topás con una serie de frases que las podés ver como si fuera en la calle. Capaz que después ponemos alguna foto de eso. Y entre todas esas cuestiones, bueno, llegó un momento donde en mi proceso yo me alejé en un momento del diseño y todas esas cuestiones para pintar, porque sí, por esto, por lo otro. Y esas cosas de la vida, ¿no? O de la madurez, lo que sea, de repente todo aquello que tenía que ver lo iniciático con el diseño, se empezó a retornar de algún modo, y de esta manera se empezaron a dar oportunidades entre lo que tenía que ver la fotografía y lo que es la edición de libros fotográficos, lo que se entiende como fotolibros, no libros de fotos, sino como fotolibros contemporáneos. De repente se dieron algunas oportunidades de, justamente por
por esta cuestión desde el diseño, las artes visuales y lo fotográfico, etcétera, se dio la oportunidad de editar algunos fotolibros. Y, por ejemplo, bueno, lo que pasa tuve otra charla Zoom y hablé de lo mismo. Por ejemplo, Memorias de Militancia, que es un fotolibro sobre una compañera detenida desaparecida en la última dictadura cívico y militar, que fue todo un desafío. Entonces, sí, me encanta hablar de ese proyecto porque realmente fue un desafío, me parece como que es algo un poco inédito, que desde un homenaje, desde una institución, desde una organización sindical, querían hacer un homenaje a la compañera, y que ese homenaje no sea descubrir una placa de mármol fría y que aplaudamos. Bien, ahí Juan, estoy compartiendo de lo que estás hablando de este fotolibro. Perdón, pero me pareció interesante esta diferencia que hiciste entre libro de fotos y fotolibro. Quizás ahora, mientras vemos las imágenes, vos también nos podés marcar esa diferencia. Está bueno. Justamente, mirá, lo que tiene un fotolibro es que tiene un concepto, y ese concepto, en realidad no el fotolibro tiene un concepto, hay un proyecto previamente, fotográfico, si se quiere, lo que sea, hay un proyecto previo que seguramente esté apoyado en un concepto o en una conceptualización que tenga que ver con la temática o lo que sea. Bien, a partir de esa conceptualización, eso deriva en una secuenciación y en una edición de fotografías. Se hace como una narrativa, lo que se dice, una narrativa. A partir de esa narrativa, no es tan así lineal como te digo, pero a partir de esa narrativa pasamos a esto que es la diferenciación con el libro de fotos. Pasamos a algo que es la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Bueno, es cómo se materializa o se cristaliza, digamos, ese proyecto en un dispositivo que es el libro. Porque es un dispositivo que contiene el proyecto. ¿Y qué es esta materialidad? Bueno, donde cada componente de ese libro, desde la elección del papel, desde la elección de una caja contenedora, como tiene este proyecto, desde justamente también desde la secuenciación, desde tener distintos inserts, digamos, en el correr del libro, eso hace la diferencia entre un fotolibro y un libro de fotos. Es que tenés posibilidad de acceder como si fuera a una narrativa fotográfica, no son fotos sueltas, digamos. Por ejemplo, acá vemos a Liliana en el colegio, al lado tenemos una fotografía del archivo familiar, ahí también. Siempre estoy laburando como con archivos. Esto es un archivo familiar donde justamente de nuevo vemos el frente y el dorso de una foto, como me estoy analizando mientras miro las cosas. Y bueno, el desafío con este proyecto justamente era cómo contar una historia con el compromiso y la responsabilidad que merece una tragedia, digamos, porque la verdad es una tragedia la desaparición forzada de personas, y en este caso particularmente la de Liliana. Entonces, desde la organización sindical se armó un equipo transdisciplinario, un equipo de investigación. Hicimos entrevistas con la familia, también se hizo un documental sobre esto que está muy bien hecho. Ahí los compañeros se zarparon. Y entonces también eso, ¿no? Es como cómo se expande lo que es lo netamente fotográfico al dispositivo libro, al documental, se va expandiendo, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con lo fotográfico. Y el gran desafío de esto era contar una historia, o hacer desde una cronología y también desde el material de archivo familiar, desde el material de archivo gráfico histórico nacional,
Y también en esa cuestión de que en un momento Miriam, que era la prima de Liliana, me entregó la caja con un montón de fotos y para ahí, si querés, para ahí. Y, no sé, y en esa caja de un montón de fotos, la madre de Liliana era madre de Plaza de Mayo. Y amiga de Eve, etc. Y en esa cuestión de encontrarte con un archivo familiar, hacer la investigación sobre archivos gráficos y periodísticos, hacer la investigación adentro de la organización sindical con los legajos del recorrido de Liliana en su trabajo y su recorrido como militante y como representante sindical. También me encontré con un archivo que yo creo que es inédito sobre Madres de Plaza de Mayo, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, en la foto de la derecha estás viendo una mesa con ellas sin el pañuelo, morfando, en un parate, ¿no? De esto. Entonces esa cuestión también tan humanizante que tiene esto de, viste, a veces las investigaciones pueden ser como frías, lo que sea, pero también en esto, en el hacer, y sobre todo la oportunidad que te da un fotolibro es encontrarte estas cuestiones y también acceder a ellas y tener la oportunidad de mostrar otros lados, justamente, digo, humanizante, dije yo. Capaz que no es la palabra, digo, desde un cotidiano, desde... A mí esa foto me fascina, la vemos a Eve de espaldas en la punta derecha, sí, en el extremo inferior derecho, y ver esa foto me parece genial, porque entre tanto dolor, tanta lucha, tanto compromiso, tanto verlas dar vueltas en la plaza, encontrarte con un material de ese tipo, un poco también te acerca, digo, horizontalmente, ¿no? No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero me parece como, se entiende. Como importante establecer eso que quiero decir. Bueno, el desafío era reconstruir parte de la historia de ella y su paso por el sindicato y justamente también contar de algún modo cómo siguió la lucha a través de la madre, que tiene que ver con este archivo que acabo de nombrar, el archivo de Madres de Plaza de Mayo. Y entre todo eso, bueno, con todo el equipo de la organización que es UTEDIC, trabajamos un montón, fue muy emotivo porque no es nada fácil entrevistar a familiares que han sufrido, ¿no?, la desaparición forzosa de un ser amado y eso que no está, y entonces retomar todo eso y después hacer de esto lo que llamamos la producción del bien, ¿no?, la producción del bien cultural, o sea, el dispositivo, hacer el libro. Todo un desafío del cual me encanta hablarlo porque estoy muy orgulloso, porque no era nada fácil, porque no se sabía, yo no sabía qué material había, si había material o no. De hecho, no hay una parte de la historia de ella en registros fotográficos que no está. Que no está, obviamente, por distintas razones. Quizás era durante su militancia, quizás hubo alguna cuestión de clandestinidad o lo que sea, etcétera. No quiero ahondar en eso para ser responsable. Había un momento que había un corte, entonces eso también era un desafío, cómo haces una narrativa y una secuenciación y una puesta en página, hablando de una historia y que va desde las fotos de cuando ella era bebé, pasando por los padres, la fiesta de 15, el sindicato, la militancia, y en algún momento hay un corte, que es el corte en el proceso democrático, y en el libro se ve muy claramente eso también. Uno ahí aporta su mirada, y después lo que dije sobre la lucha de las madres. Entonces era un conjunto de cosas que se iban hilando y enhebrando en torno a justamente esto, a lo que tiene que ver con la memoria activa
Y cada componente del fotolibro tenía también su razón de ser. La caja que vimos, la caja no era una caja porque es linda, sino porque Miriam a mí me entregó su álbum familiar, su archivo familiar, me lo entregó en una cajita así, dijo tomá. Y eso a mí, eso fue el primer toque que me hizo clic en la cabeza. Entonces dije, esto tiene que tener como un contenedor, que sea una caja que vos abras como una memoria, tengas esta cuestión también desde el usuario de tener que abrir una caja, y vos te encontrás con el fotolibro, te encontrás con unas postales también, porque el concepto de por qué va a tener postales el fotolibro, y bueno, porque también yo estaba pensando en que había que deshacerse de algo del fotolibro y una cuestión de difundir también lo que es la memoria activa. Es tomá, te doy una postal y atrás te escribo algo. Entonces eso también era como... Sí, la difusión, también como el cambio, que eso vaya aún más allá, que no se cierre en el libro. Otra cosa que quería decirte era nada, en estas épocas de la tecnología, lo virtual y la cantidad de libros que se sacan de manera virtual, también el desafío y lo importante es tener ese objeto, de llevarlo a la materia, ¿sí? Y tener ese objeto, que tampoco, como vos decís, no era un libro de fotografías, ¿no? Es más un objeto, una obra de arte en sí, además de ser un libro, y todo lo que eso lo compone. Cosas que cuando vos decís, bueno, esto tiene que ver también con la poética, que eso esté en esa cajita, símil a la caja que te habían entregado los recuerdos, y además, nada, abriendo eso, bueno, uno se puede despojar de ciertas cuestiones como son estas postales, y repartirlas y armar otro lazo, además de ese libro, y que no se quede solo en ese objeto. Exacto, sí, justamente lo que tiene, yo le llamo dispositivo, ¿no? El dispositivo libro, lo que tiene un grado de intimidad enorme, y de que podés volver a él, y también esto, ¿no? El tacto, justamente eso es la diferencia también, ¿no? Porque el tacto del papel, el tipo de encuadernación, la tela, ¿no? La tela también. Entonces hay toda una cosa. Y hay también un ritual en abrir la caja, abrir el libro, disponerte, verlo, ponerlo en una mesa. Para ese libro también laburé con un equipo, bueno, con el equipo de la organización sindical y con un equipo, digamos, de compañeras y compañeros no propio por mí, sino con los que laburo habitualmente, que es Amancay Aluminescence, que es la encuadernadora a la cual siempre caigo con ella, digamos, caigo en el buen sentido, porque sí, laburamos muy bien juntos, ya vamos como 2 proyectos o 3, creo, no sé cuántos, este es uno. Y también con Celi Cabelli, que es... ella hace procesos fotográficos alternativos. Después, si ves en el fotolibro, vas a ver que hay un cianotipo. También era eso, parte de estos aditamentos que tiene el fotolibro, era las postales, un pendrive con el documental, el fotolibro, y también queríamos tener como si fuera una obra original, digamos, como puede ser el copiado en cianotipia de una fotografía de Liliana. Entonces, en esa cuestión también estaba eso, ¿no? Tener la posibilidad de tener un material ahí físico, justamente, y original, que se dio en un proceso, que también, ¿no? La cianotipia tiene que ver con echar luz, exponer a la luz, poner luz. Entonces, todo eso iba cerrando en cuanto al concepto del libro. Bien, genial, Juan. Como quien no quiere la cosa, ya nos estamos quedando sin tiempo. Podríamos estar un ratazo más, pero bueno, ya no tiene ese límite. Así que nada, estuvo muy bien la charla, muy entretenida. No me dejaste casi ni preguntar, la llevaste tranquilo. Así que nada, queríamos agradecerte en nombre de la Secretaría de la Facultad de Artes. Y bueno, nada, agradecerle a todos y a todas por estar hoy acá. Bueno, saludá tranquilo y nos despedimos hasta la próxima. Bueno, primero, gracias a la Secretaría, gracias a la Facu tan querida, gracias a vos sobre todo por
Sí, no te dejé meter un bocado. Sí, bueno, perdón, me apasiono, me apasiono con los temas. Y bueno, nada, muy agradecido y vamos con la producción. Produzcamos bienes simbólicos, bienes culturales, obras, lo que sea, que creo que es lo que nos salva, de algún modo, de todo esto que siempre estamos viviendo, digamos, ¿no? De este transitar. Dejemos documentos para los demás. Bueno, Juan, te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego.